Hola, muy buenas noches. Vamos a continuar con nuestra transmisión acerca del Catecismo de la Doctrina Cristiana, curso superior del Padre José de Arp, que aquí lo tenemos, ¿verdad? Que es un catecismo muy completo que nos va a servir para conocer más acerca de nuestra fe. Y vamos a continuar con el tema de la redención. Nos quedamos y continuamos con la pregunta 191. Pero antes vamos a invocar al Espíritu Santo, pidiéndole al Espíritu de Dios que nos dé el discernimiento esta noche para entender este tema y para entender las cosas que nos van pasando al día a día. Y decimos, ya sea que lo veas de manera en vivo o diferida, vamos a invocar al Espíritu Santo. Y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, vamos a hablar hoy acerca de la redención. Y en la pregunta 191 nos dice el Catecismo, ¿por qué quiso Jesús padecer y morir? Y dice, quiso padecer y morir para satisfacer a la divina justicia por nuestros pecados y salvarnos. La finalidad, como aquí nos los dice y sabemos, es precisamente para que nosotros pudiéramos salvarnos. ¿Y por qué? Porque al venir Jesucristo, entonces se implementan los sacramentos, la confesión que perdona nuestros pecados, la comunión que es el alimento del Espíritu. Y eso nos hace precisamente encontrar, como dicen los sacramentos, que los sacramentos son signos sensibles instituidos por la Iglesia para darnos la gracia, pero instituidos por Jesucristo. Sí, la Iglesia los da, pero quien los crea es Jesucristo. Por eso la importancia precisamente de que viniera a establecer la redención. Y aquí nos dice, por causa de nuestras iniquidades fue él hallado y despedazado por nuestras maldades. El castigo del que debía nacer nuestra paz con Dios descargó sobre él, y con sus cardenales fuimos nosotros curados. En Isaías se encuentra. Jesucristo nos amó, vean qué interesante, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, está en Apocalipsis 1:5, y también sugiere que veamos el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. Y la pregunta 192 nos dice, ¿por qué pecados satisfizo Jesucristo? Dice, Jesucristo satisfizo por el pecado original y por todos los demás pecados de los hombres. O sea, ¿qué vino a satisfacer Jesús? ¿Qué vino a significar el hecho de que haya venido entre nosotros como nuestro Redentor? Y dice precisamente que vino para, pues, abolir el pecado original. ¿Y cómo? Pues en el momento en que él fue bautizado, en ese momento nos trajo a nosotros el sacramento del bautismo y de esta forma nos quita el pecado original y por todos los demás pecados cometidos por los hombres, es decir, por lo que nosotros conocemos como los pecados actuales, que sabemos que es el pecado mortal y el pecado venial. ¿Y cómo fue? Él, al instituir el sacramento de la confesión, cuando dijo, vayan y a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados. Dice en el 123, ¿por qué no podía otro satisfacer a Dios por nuestros pecados? Dice, la ofensa de la infinita majestad de Dios exigía una satisfacción de infinito valor que ninguna criatura era capaz de dar. Es decir, después de lo que son el pecado de nuestros primeros padres, lo que ello significó la separación del hombre de Dios, pues no podía venir otro hombre a satisfacer o a componer ese detalle, ese error, esa ruptura entre el hombre y Dios. ¿Y quién tenía que ser? Pues tendría que ser un hombre, pero no un hombre como cualquiera de nosotros, sino un hombre que es Dios. Él es el que tenía que venir a modificar esa situación, a componer ese error. Y dice en el 194, ¿por qué es de infinito valor la satisfacción de Jesucristo? Dice, es de infinito valor por haberla dado una persona divina, lo que acabamos de decir. Porque cuanto más alta y más digna es la persona que satisface, tanto mayor es también el valor de la satisfacción. Es decir, tenía que ser un Dios el que viniera a hacerse presente entre nosotros. Y la pregunta aquí que podríamos hacer, ¿será que nosotros somos tan valiosos, verdad, para que tengamos ese privilegio de que nos hayan venido a salvar?
Más que por mérito propio, es por amor infinito de Dios. Por eso se da este proceso. Y luego dice, esta es la razón por la que el tesoro de los merecimientos de Jesucristo es infinito y no podrá ser agotado jamás por los hombres. En el 195 nos dice, ¿era necesario para redimirnos que Jesucristo padeciera tanto? Y dice, no era necesario que Jesucristo padeciera tanto para redimirnos. Un padecimiento cualquiera del hombre Dios hubiera bastado para la satisfacción más cumplida, porque cada una de sus obras es de valor infinito. O sea, no había que llegar al extremo. No había que llegar al extremo del sufrimiento, ¿ok? No había que llegarse al extremo del sufrimiento, sino había que llegar a un extremo mayor, a un extremo del encuentro con Dios, de ese encuentro real con Jesús hacia cada momento que se va desarrollando. Pero en el 196 dice, ¿por qué quiso entonces padecer tanto por nosotros nuestro Señor Jesucristo? ¿Para qué? Ojo, esto es interesante. ¿Por qué? Por tres razones importantes. Para manifestarnos toda la grandeza de su amor, para darnos a conocer la gravedad del pecado y lo digno que es de castigo, para también nosotros, a ejemplo suyo, sufriendo resignados y no reparemos en sacrificio cuando se trata de nuestra salvación. En el primer punto dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Eso está en el Evangelio de San Juan. En el segundo punto dice, pues si al árbol verde, es decir, a Jesucristo, lo trataron de esta manera en el seco, o sea, en el pecador como nosotros, ¿qué nos pasará? Eso está en San Lucas. Y la tercera dice, Cristo padeció por nosotros dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro. Bueno, ¿qué meditamos de este mensaje? Vamos a dejarlo hasta aquí. Pues meditamos muchas cosas interesantes, La primera, vean, para manifestar la grandeza de su amor, es decir, al presentarse Dios de manera real, de manera presente, ya de manera en la tierra, nos está demostrando que nos ama tanto que viene en su divina presencia. El segundo es para darnos a conocer la gravedad del pecado y lo digno que es de castigo. Es decir, viene a ser una advertencia. ¿Qué advertencia? Bueno, nos viene a advertir cuál es el camino correcto para alcanzar la salvación y la gracia. Y la tercera, repito, se refiere también, dice que a ejemplo suyo, sufriésemos resignados y no reparemos en sacrificio cuando se trata de nuestra salvación. Y aquí es el último punto para analizar y terminar el día de hoy. ¿Cuántas veces a lo mejor nos han ofendido o nosotros hemos ofendido a alguien? ¿Cuántas veces por alguna situación, algún comentario, no hemos hecho lo correcto y lo agradable a Dios? Lo superficial, eso es superficial. Lo importante es cómo nos presentamos hacia el Señor, cómo estamos nosotros interiormente en nuestra relación con Dios. Como el mismo Jesús nos ha dicho, todo lo que es nuestro aspecto humano, pues va a quedar reducido a nada, porque al final de cuentas nos vamos a presentar en su divina presencia, nos vamos a presentar precisamente de manera viviente entre Él y yo y poder verlo cara a cara. Eso tiene que ser nuestro fin último, nuestra satisfacción más grande, de tal manera que las cosas externas se van. Este cuerpo que hoy tiene una forma, que hoy está de una forma, sin duda alguna que el día de mañana, como dice también la palabra, será comida por los gusanos, o sea, quedará completamente desfigurado mi cuerpo, pero lo que no debe quedar desfigurado es mi alma, ese encuentro con Dios, que sin duda alguna debe ser muy, muy bonito. Que el Señor les bendiga y nos vemos mañana, Dios mediante. Mañana vamos a continuar con este tema de la redención porque es muy interesante. Llegamos a la mitad y mañana seguiremos y ya después, Dios mediante, el domingo veremos la siguiente parte de este artículo 15. Que el Señor les bendiga y nos vemos. Saludos a todos. Bendiciones.